El archivo sonoro de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín es la memoria viva, registrada y conservada de su programación cultural desde 1975. Conformado por unos 5.000 registros sonoros, la importancia documental y patrimonial del archivo sonoro para la Biblioteca Pública Piloto de Medellín se basa en su valor histórico, como testimonio significativo y particular del pensamiento de intelectuales, investigadores, académicos, artistas, científicos y escritores, entre otros, promoviendo la formación, preservación, divulgación y apropiación del pensamiento y las memorias locales, nacionales y latinoamericanas. Registros puestos al acceso público gracias a la digitalización de sus soportes fonográficos análogos que acumulan la actividad cultural de la Piloto en más de 40 años de producción. De la mano del Ministerio de Cultura y a través del proyecto de preservación y acceso al archivo sonoro, se realizó el proceso de digitalización y divulgación de 100 registros sonoros análogos pertenecientes al Fondo Belisario Betancur Cuartas, adquirido en el 2009 e incorporado a la colección de archivos personales disponibles en la Sala Antioquia de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín, lugar de temas especializados sobre la región antioqueña. Nuestra propuesta fue digitalizar 100 registros sonoros, pero como no sabíamos exactamente si habían 100 registros sonoros en los cassettes, entonces decidimos digitalizar 100 cassettes. Los criterios de selección del material digitalizado se basaron en entender qué tipo de material teníamos en la biblioteca. Haciendo organización de los fondos de Sala Antioquia nos dimos cuenta que varios fondos tenían cassettes, y uno de esos fondos era el de Belisario Betancur Cuartas, y él tiene aproximadamente unos 450 cassettes. Entonces, como la beca es con el Archivo General de la Nación y ellos tienen un fondo de presidentes, entonces pensamos que bueno, este era un buen aporte también, y por eso se decidió escoger los 100 primeros cassettes del fondo de Belisario Betancur. El Fondo Belisario Betancur es más o menos de los años 80, época en la que él fue candidato a la presidencia, y algunos documentos cuando él ya estaba como presidente. Entonces ahí vamos a encontrar muchos temas relacionados con ese periodo político del país, y la idea fundamental pues, de ese proceso de organización y sobre todo de la digitalización es entender un poco el de qué hablaba, qué lo hizo llegar a la presidencia y cuál era como su propuesta de lo que hay que hacer en la educación, en la salud, las vías, etc. ¿Y qué es lo que nosotros estamos proponiéndole al pueblo colombiano distinto de lo que el doctor Turbay y quienes continúan su obra de gobierno, los demás candidatos, están proponiendo? Nosotros creemos que la educación no puede seguir siendo conducida como hasta ahora. Nosotros entendemos que el Estado, que el gobierno engaña a los bachilleres, muchachos y muchachas, cuando les entrega un cartón que no les sirve sino para entrar a una universidad a la cual y en la cual no encuentran cupos suficientes. Y yo estoy proponiendo que con el cartón de bachiller, con ese cartón, automáticamente se pueda entrar a las universidades colombianas a seguir aquellas carreras prioritarias para el futuro del país, aquellas que el país va a necesitar. Y que eso puede lograrse a través del sistema de educación abierta y educación a distancia que ya se estila en numerosos países europeos.
Pues este es un personaje que es de la vida pública, entonces es esa etapa de él como político que hoy en día se desconocería si no tuviéramos estos registros. Y que él haya decidido dárselo a la Biblioteca Pública Piloto le da un valor mayor, porque eso nos dice que él quiere que lo suyo trascienda de alguna manera y nosotros lo podemos poner al público. Actualmente nos hemos dado cuenta que de esos 100 cassettes hay más de 100 registros sonoros. Nos encontramos con discursos, hay muchos discursos, pero también hay cuñas radiales donde apoyan pues la candidatura de Belisario Betancur, canciones específicamente hechas para la campaña en boleros, en porros, en bambucos. Los queríamos ver abrazados porque son de una misma familia, de la familia conservadora. Queríamos verlos otra vez convertidos en un solo haz de voluntades, en un solo camino, en una sola bandera, en una sola esperanza. Y aquí en Caicedonia hoy están dando ellos ese testimonio de fidelidad y de unidad. Esto que estamos haciendo es en pro de la preservación de la memoria, que de la forma como fue registrada hace que este material sea mucho más frágil que otras formas de memoria que hemos conservado en el tiempo. Para su intervención, la institución adquirió una unidad de trabajo con los programas y los dispositivos necesarios, además de la capacitación de un técnico de sonido en los procedimientos, características y estándares del producto esperado, aplicando las normas de conservación, protección, limpieza y restauración en el formato original. Después de localizar cuál era el archivo que íbamos a trabajar, se socializó con todos los integrantes del grupo de trabajo sobre qué era el archivo y los pasos a seguir. Se tomó en cuenta también entre los archivos físicos la separación de los materiales que requerían mayor trabajo que los materiales más delicados en los que la intervención tenía que ser de suma urgencia. Se separaron y se marcaron. Ya después de esta parte comenzó la primera fase, que fue limpieza del material, en el cual evaluamos el material seleccionado y comenzamos a hacerle una limpieza preventiva, principalmente para eliminar el polvo y las partículas más grandes que tenga el cassette. Después de esto se hace una evaluación a las condiciones de temperatura, humedad y medio ambiente en el que deben de ser almacenados para procurar que estos materiales duren por muchísimo más tiempo, ya que en el proceso de conservación el archivo original es lo más importante. El segundo paso tiene que ver con la preservación. Comenzamos con la digitalización de la información. Tomamos ya lo que son los medios de reproducción del documento análogo, el transductor análogo digital que vamos a utilizar para convertir la información y el medio final de almacenamiento, que es el computador. Por lo general, la digitalización se recomienda hacerla a 48.000 Hz a 24 bits en formato WAV. La restauración consiste principalmente en hacer una limpieza del audio y dejar lo más legible posible la voz de la persona que interviene dentro del archivo. Tenemos varios procesos, como es la reducción de ruido, tenemos la eliminación de hums, la eliminación de clics, atenuación, reemplazo, y también se hace filtros de paso de frecuencias para las frecuencias más ruidosas dentro del audio. Finalmente, en la edición lo que hacemos es realizar procesos de corrección para sacar el archivo ya para el usuario final. En esta parte lo que hacemos es dividir el audio en pistas. Se colocan marcas sonoras en las que la persona va a conocer, primero que todo, la procedencia del archivo, cuáles son las fallas que en el proceso de restauración no se pudieron solucionar cuando hay interrupciones de la grabación original, y finalmente, si el audio terminó de forma abrupta, se informa al usuario por qué.
proyecto básicamente quiere tomar estos cassettes, convertirlos en digital para poderlos tener en nuestra plataforma de consulta, y pues para eso también hay que hacer otros procedimientos archivísticos, entre los que están la organización, la clasificación y la descripción. En este momento estamos realizando el proceso de descripción de la información. Nos basamos en la norma internacional ISAT-GED y estamos utilizando una plantilla que nos facilitó el Archivo General de la Nación. Antes de hacer la descripción, estos audios han pasado por un proceso de digitalización y de restauración. Yo tomo la información y a través de un proceso de análisis saco otra información que es a la que acceden los usuarios. La norma internacional ISAT-GED es un elemento que ha sido internacionalmente aceptado por los archivistas. La norma es muy clara, ella te pide que tú extraigas del documento que estés describiendo unos elementos que son de contexto y de contenido. Entonces tú vas a sacar de ahí datos, fechas, cronologías, quién es el autor, dónde está ubicado ese registro dentro de tu biblioteca, dentro de tu archivo. Haces una descripción de la información que existe, das unos datos toponímicos, unos datos cronológicos, te pide que des información sobre las cualidades de conservación en que se encuentra el documento. Nos va a permitir cruzar información que tengamos en nuestro archivo que tal vez esté relacionado con ese registro. Entonces, la base de datos que tenemos de ISAGED la hemos alimentado con la que nos han proporcionado en el Archivo General de la Nación y con estos datos sobre el estado de conservación que nos da el técnico. El elemento principal para realizar el análisis está en hacer un análisis de la etapa, del periodo en el que se producen los audios. Entonces tú tienes que tomar la realidad de ese momento. Estamos hablando de los años 80. Entonces hay que tener en cuenta todos esos datos que nos los está brindando pues la realidad política, la realidad social, la realidad económica, la realidad internacional, porque se puede caer en la subjetividad. Entonces, ese es otro elemento muy importante. Hay que ser muy objetivos en el manejo de la información, porque es una información que tú le vas a brindar a un tercero de profesiones o interdisciplinario que se quiera acercar a estos documentos. Con la digitalización de sus archivos sonoros, la Biblioteca Pública Piloto de Medellín logra ofrecer al público una fuente de consulta ágil y de fácil acceso, a través del repositorio digital de la web institucional. El proceso dinamiza y activa buenas prácticas en la identificación, valoración, preservación y divulgación de los archivos sonoros, como fuente y registro que viene cobrando fuerza en los entornos digitales, resultando ser una herramienta de información valiosa complementaria con otros soportes documentales. En lo relacionado con el estudio de las mentalidades, se percibe como testimonio vivo, próximo y cercano al autor o personalidad investigada. Los archivos sonoros nos permiten no solo leer e interpretar a un autor, sino escuchar las emociones y entonaciones formadas en su registro de voz. Con la producción y conservación de sus colecciones audiovisuales, la Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina continuará con la materialización de su misión institucional: fomentar el libre acceso a la información, la cultura, el aprendizaje y la generación de conocimientos, y servir de puente entre tiempos que promueve la identificación, organización, valoración, preservación y divulgación del patrimonio bibliográfico y documental, contribuyendo hacia la formación de sujetos críticos e independientes, al diálogo de saberes y a la comprensión del entorno, estimulando la convivencia y la diversidad cultural y el fortalecimiento de las identidades y memorias locales, nacionales y latinoamericanas. Gracias al Ministerio de Cultura por abrir espacios y con recursos la posibilidad de fortalecer los archivos sonoros de Colombia.